Hola, hola. Nuevo análisis de nuestros rivales en la Euro 2020. Esta vez sí que nueva fase. Octavos de final, rival Croacia. Y bueno, pues ante una primera fase un poco con unas poquitas dudas de nuestra selección española, pues nos encontramos a nuestro próximo rival, la selección de Croacia. Una selección con caras muy conocidas, con caras muy peculiares y con jugadores en el panorama europeo futbolístico. Vamos a sus señas de identidad. Como siempre, nos gusta detallar esas 3, 4 consignas que detallan esas señas de identidad propias que viene desarrollando las selecciones rivales a nuestra selección española. La selección de Croacia demuestra una diversidad y muchas alternativas en su sistema de juego. La hemos podido ver en un 1-4-2-3-1, en un 1-4-1-4-1, incluso en un 1-4-4-2-2 muy característico con una predisposición en rombo. Este rombo va a tener una peculiaridad y va a tener mucho significado que veremos posteriormente en nuestro análisis táctico con Pizarra. Destaca por ser una selección en la que la fase ofensiva es característica. Es una fase ofensiva muy característica, muy predominante, frente a una fase defensiva en la que quizá a lo mejor podemos encontrar algo más de debilidades. Nos centramos en esa fase ofensiva como seña de identidad. Gran cantidad de variables, independientemente del dibujo con el que partan, con el que se posicionen, con el que dispongan en el partido contra nuestra selección española. Aún así, muchas variables, ya no solo en el dibujo inicial, en el 11 inicial, sino también con un buen fondo de armario. Como digo, destacar ese notable poder ofensivo, un poder ofensivo brutal, con jugadores que ahora veremos características propias de ellos, capaces de ganar un partido y capaces de superar la eliminatoria. Son jugadores que de medio campo en adelante ofrecen diversidad de alternativas, diversidad de opciones y muchas y muy buenas características. Por último, la velocidad y la alternancia en ese buen juego corto o largo que realizan uno de sus mejores jugadores, Luka Modric, del que ahora hablaremos. Basado todo en un ataque muy posicional en campo contrario. Es una selección que se encuentra cómoda con el balón en campo contrario, pero sí que es cierto que tiene carencias y debilidades en campo propio o en transición. Ahora veremos a continuación. Si analizamos un poco su trayectoria en otras Euros, podemos comprobar que, bueno, destacar el éxito en el último Mundial, que es propio y característico de hablar de esta selección, pero siempre ha ofrecido unas sensaciones y unos resultados de ser una selección que cada vez va evolucionando un poquito más. Es una selección en la que siempre podemos encontrar su presencia en octavos, casi siempre pasando la fase de grupos, incluso en la edición del 2008, que la pudimos encontrar hasta en cuartos de final. Si analizamos su paso por esta Euro 2020, victoria, empate, derrota ante Inglaterra, clasificada como segunda de grupo, ¿vale? Y con un bagaje de puntos juego que no ha sido sobresaliente, pero que le ha sido suficiente como para demostrar que puede ser una selección que con sus virtudes nos va a poder hacer daño en nuestros octavos de final. Un once tipo muy característico, aunque sí que es cierto que en esa fase ofensiva en la que hablamos podemos encontrar muchas alternativas. Es fácil que en este 11 que diseñamos y que apostamos para estos octavos de final, sí que nos bailen algunas posiciones, sobre todo en fase ofensiva, ya que ese fondo de armario, esas alternativas y esa variabilidad que le puede dar al dibujo el seleccionador croata puede hacer que, sobre todo, los jugadores de 3/4 en adelante sean o no sean protagonistas. Fase defensiva muy común. Livakovic en portería, el portero del Dinamo de Zagreb, y una línea de 4 también muy asidua, muy característica, en la que confía mucho el técnico croata. Versálico, jugador del Atlético de Madrid en lateral derecho.
Bardiol en el lateral izquierdo, que viene siendo muy asiduo. Yo creo que un lateral que ha crecido, ha venido a más y que yo creo que tiene la confianza del técnico y hace que sea muy importante su presencia. La veremos en la comparativa en columna vertebral, porque yo creo que ahí puede ser un perfil muy a tener en cuenta en el enfrentamiento. Y una pareja de centrales fuerte, corpulenta, que en posicional defienden muy bien, que en el duelo aéreo son estupendos, como Vida y Lovren. Un centro del campo, como decimos, con muchas alternativas, bien para elaborar ese rombo característico del que hemos hablado al principio, o bien para ese pivote y dos interiores que pueden desarrollar también a la perfección. Modric y Kovacic son dos jugadores indiscutibles en la selección, que van a trabajar en ese doble pivote, que van a trabajar en esas posiciones interiores, que van a lateralizar cuando sea necesario, acompañados de un pivote, enganche, jugador de medio, jugador que enlaza ese tribote, que es el jugador del Inter de Milán, Brozovic. Y como decimos, un mar de alternativas en la fase ofensiva, tanto en el perfil diestro como sobre todo en la punta de ataque. Quizá el perfil zurdo sea el que menos varíe. Yo creo que ahí la presencia de Perisic, el jugador del Inter, será clave y será indiscutible. Y arriba es donde nos pueden surgir esas dudas, dadas las alternativas y las buenas opciones que puede barajar el técnico croata para apostar en estos octavos de final. Nosotros hemos partido con Vlasic en el perfil diestro y, bueno, pues un falso 9, una referencia, un jugador que le gusta ese toque asociativo, ese juego de cara, ese juego combinativo y posicional por el que apuesta Croacia en fase ofensiva y en campo contrario, como es Kramaric. Si pasamos a sus estrellas, a sus cracks, a sus jugadores a tener en cuenta, indudablemente tenemos que hablar de un jugador pues, muy querido por el fútbol español, por la Liga Española, por los aficionados al Real Madrid, como es Luka Modric, pero en realidad por los aficionados al fútbol. Yo creo que, aparte de ser ídolo y jugador insignia de esta selección croata, yo creo que es un jugador que es querido en el panorama mundial futbolístico, por su forma de ser, por su deportividad, por su profesionalidad, pero sobre todo por todo lo que ofrece. Un jugador que, como vemos ahí en este mapa de calor, pues canaliza prácticamente todas las posesiones que lleva a cabo su equipo y por diferentes zonas del mismo. Es un director de orquesta. Es un jugador que tiene una libertad de movimientos plena en fase ofensiva, mientras que en fase defensiva desarrolla un trabajo muy importante, y es que siempre o casi siempre es uno de los elementos más importantes para iniciar ese pressing que veremos a continuación en pizarra. Sacrificio, inteligencia y sobre todo pues un especialista en el balón parado. A Luka Modric no lo vamos a descubrir ahora, es un gran pelotero y bueno, pues preocupación. Yo creo que para el técnico español, también para los jugadores de nuestra selección, que al final enfrente van a tener a uno de los mejores mediocentros del mundo enfrente. Nos gusta destacar también la presencia de otro jugador que para nosotros es muy importante en la selección croata y que yo creo que también va a ser fijo y de la partida. Está bien siendo titular, está completando unas muy buenas participaciones, incluso con protagonismo de cara a gol. Ivan Perisic, el jugador del Inter de Milán, es un jugador llamado también a liderar esta selección croata, esta selección croata que está sufriendo esa evolución y esa revolución con la pérdida de jugadores importantes como Rakitic, como Mandzukic, etcétera, etcétera, etcétera. Y es otro de los jugadores llamados a liderar esta selección. Es el jugador del Inter, pues su hábito principal, como vemos ahí en el mapa de calor, es el perfil izquierdo. En él posee una velocidad con balón pues increíble y luego pues tiene una capacidad de desborde a tener muy en cuenta. Entre sus virtudes, la enorme capacidad para poblar el área y sobre todo la capacidad de remate. Es un jugador que partiendo desde fuera hacia adentro llega, pero llega además con mucho criterio, sobre todo con mucho gol. Por tanto, será otro de los, quizá de los
puntos fuertes de esta selección a tener en cuenta, que tendremos que saber defender y que por ello ahora en la columna vertebral le doy tanta importancia, sobre todo al perfil derecho de nuestra selección española y al perfil izquierdo de la selección croata. Si realizamos la comparativa de la columna vertebral, hoy hemos seleccionado, como digo, quizá algo de protagonismo en nuestro perfil derecho, con esa continuidad o confiamos en esa continuidad en Azpilicueta. Un buen partido, el del jugador español en el partido contra Eslovaquia. Y enfrente, dos jugadores que van a ser protagonistas en el perfil zurdo de Croacia. Badiol en el lateral izquierdo y Perisic justo por delante, en esa posición de extremo, interior lateralizado, delantero izquierdo, como lo queramos llamar, pero sobre todo partiendo siempre desde posiciones con perfil izquierdo. Ahí nos ha gustado realizar esa comparativa Azpilicueta, Badiol y Azpilicueta, Perisic un poco con vistas a esos duelos que se pueden generar y que podemos disfrutar en el partido de octavos de final que enfrenta nuestra selección con la selección croata. Rasgos generales, podemos observar cómo en mayor o menor medida nuestra selección sale victoriosa en estas comparativas de gráficas en datos. Ojalá y al final estas gráficas de datos se puedan llevar perfectamente a la realidad y podamos pues disfrutar de unos buenos octavos de final, pero sobre todo disfrutar de nuestra superioridad frente a la selección croata. Si pasamos a nuestros momentos sin balón y momentos con balón, como siempre citamos, insisto, yo creo que la selección croata se va a caracterizar por tener mucho protagonismo en perfil izquierdo y va a hacer trabajar mucho a nuestra selección española en perfil derecho, sin balón y con balón. Dos planes de la selección croata que hemos trabajado, que hemos experimentado, sin balón. Un plan 1, plan A, como lo queramos llamar, en esta primera animación, en la que la selección croata opta por estirar al equipo, ¿vale?, para tratar de impedir que el oponente progrese por dentro. De ahí que en muchas ocasiones los 3 de dentro más el falso 9 se sitúen en la forma de rombo que he dicho al principio para defender, sobre todo para vigilar individualmente al medio centro, y los 2 centrales así se enfrentan a un esquema en línea de 4 centrales, que es como se va a enfrentar o esperamos que se enfrente a nuestra selección española. Lo que buscan habitualmente es que reciban al pie los laterales, bien lateral derecho, bien lateral izquierdo del equipo contrario, a los cuales van a liberar absolutamente en el marcaje hasta que reciben. En el momento que reciben estos laterales, esta selección croata activa ese press agresivo para bien dificultar la progresión, facilitar el robo, propiciar que el rival se quite la pelota de encima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien sea con los interiores croatas o bien con los laterales, lo que se busca siempre es asfixiar cuando ya han orientado la salida hacia afuera, nunca hacia adentro. Cuando vemos que estos laterales ya orientan esa salida hacia afuera porque dentro han realizado esas basculaciones buenas para realizar ese press agresivo a los perfiles, es cuando asfixian esa zona de acción. El plan B, segundo plan, es un plan algo más reactivo. Algo más reactivo también y algo también un poquito más frecuente. Consiste en olvidarse de la presión que hemos citado anteriormente para juntar líneas a una menor altura y poder protegerse para poder protegerse mejor. De esta forma, lo que consiguen es ceder la iniciativa. Va a ser una de las opciones que también se va a tener en cuenta ante la selección española, dado que siempre los equipos que se han jugado contra nuestra selección han cedido esa iniciativa. Hay que destacar que se trata de una selección en la que, salvo Kovacic, no se trata de un equipo que no se sienta cómodo repitiendo esfuerzos.
Por tanto, les conviene siempre estar ordenados en un dibujo acorde, en un dibujo estable, en un dibujo, valga la redundancia, ordenado, y viajar así en bloque, unido, para no partirse y sobre todo para no sufrir en transición, que es una de las consignas y una de las premisas que siempre tiene esta selección croata. La de no desdibujarse, la de no tener que correr hacia atrás, la de no tener que enfrentarse a duelos individuales, porque ahí sí que la selección croata es más débil. Hemos insistido al principio de nuestro análisis. Es un equipo que ofensivamente, de 3/4 en adelante, nos ofrece mucha variabilidad, nos ofrece muchas alternativas, nos ofrece mucho peligro, pero sí que es cierto que es un equipo que cuando tiene que correr metros hacia atrás o cuando tiene que enfrentarse a esos duelos individuales en posicional, al final puede caer en el fracaso. Con balón, otras dos situaciones muy puntuales y muy características que debemos destacar. En ataque se van a caracterizar, como bien digo, en llevar a cabo una gran cantidad de ataques posicionales. De 3/4 en adelante, poseen jugadores de muy buen pie, en términos asociativos, muy buen pase en corto, muy buen pase medio, incluso jugadores capaces de cambiar la orientación en campo contrario para obligar a esas basculaciones en defensa, que lo que le permiten al final es ocupar bien los espacios e irse retroalimentando con paredes, triangulaciones, progresiones, ganando terreno y ganando área contraria. Aquí especialmente uno de los jugadores que asume ese protagonismo y que evidentemente ofrece esa diversidad de pase corto, pase medio y pase largo, sin duda alguna es Luka Modric. Demuestran mayor profundidad por perfil izquierdo, como he dicho anteriormente, que es la zona donde Perisic es protagonista y que hacen que esa asociación lateral izquierdo, extremo izquierdo, incluso Modric lateralizado a ese perfil, adquiera un mayor peligro a la hora de esas progresiones, triangulaciones e incluso progresiones. Por último, última situación con balón, una alternativa a este ataque posicional, que en muchas ocasiones también la están llevando a cabo, pero que no para de ser una alternativa continuista a ese ataque posicional, que es el juego del delantero referencia. Más que un delantero referencia, un falso 9. Más que un delantero referencia rematador, un liberador de espacios, un creador de espacios también. Su referencia, independientemente del jugador por el que opten al final, son jugadores con características de alejarse de esa zona de área, de esa zona de influencia, para crear superioridad numérica por dentro y participar también de cara en ese juego asociativo. Como vemos en la animación, lo que buscan con esta salida del delantero de área es crear esos espacios a la espalda que puedan explotar bien Perisic, normalmente partiendo de perfil izquierdo hacia adentro, o bien el extremo derecho partiendo de perfil derecho hacia adentro. De esta forma consiguen ocupar los espacios que el delantero referencia en este caso ha creado, para así acumular gente dentro de área para un posible centro lateral, un posible pase en profundidad, un posible llegada de jugadores de segunda línea. Este es el análisis de nuestro rival en octavos de final. Este es un análisis, bueno, yo creo que muy conciso para ir a lo directo y que yo creo que nuestra selección tiene que tener muy controlado y muy bien asegurado para poder pasar una fase que a priori se presenta difícil. Ya no solo por el rival, sino también por bueno, pues al final una dinámica que no es del todo positiva la que estamos llevando con nuestra selección a lo largo de esta Eurocopa. Vamos a esperar que el partido de Eslovaquia fuese un punto de inflexión, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir con los nuestros y bueno, yo creo que tenemos argumentos suficientes también para poder plantar cara a la selección croata y poder estar presentes en una nueva fase de esta Euro y poder contar con la presencia de España en cuartos de final.